¿Cuándo tenemos el examen final? ¿Alguien sabe? Aún no, licenciado, solo nos dijeron de que en la semana del 19 iniciaban, pero no sabemos cuándo con ¿Cuándo inician? Dice. 19. 19. Y la otra semana tenemos, hoy es 8, viernes 8, 9, 10, 11, 12. 14 tenemos la otra clase. 14 y 15. Cuando lleguemos a 20 vamos a iniciar. Cuando sean las 10 vamos a iniciar. Bueno, de momento vamos a ver. Buenas noches para todos y para todas. Hoy vamos a analizar otra institución de carácter subregional que atañe más directamente a nuestra subregión, al Istmo Centroamericano, a Centroamérica y Panamá. Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, que también ha querido ser parte de este elenco organizativo. La organización que vamos a analizar es el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y vamos a ver cuándo nace. Toda la relación doctrinaria y teórica del tema está contenida en la página 111 a la página 440. 411 a la 440, para que ustedes lo tengan allí y entremos a ver el tema en su profundidad. Bueno, iniciamos entonces diciendo cuáles son los antecedentes históricos de este sistema de integración económica, conocido por sus siglas en español, SICA, Sistema de Integración Centroamericano. Eso es lo que quiere decir SICA, que en esencia es un movimiento integrador. Se recuerdan que posteriormente a la independencia, o antes de la independencia, existía las repúblicas centroamericanas, la Unión de Repúblicas Centroamericanas, es decir, estaban unidas en un solo bloque, y lo que importaba era su integración para responder como grupo, como bloque de países a las situaciones tanto económicas, financieras, bélicas, que pudieran presentarse. Entonces, el elemento de integración es un
es un factor, podríamos decir, importante que siempre ha estado a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la integración centroamericana. Cuando esta proceso de integración centroamericana, esta situación de repúblicas. Buenas noches, Lick, dice Vivian Monterroso. ¿Qué pasó, Vivian? ¿Dónde está Vivian? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. No, solo ingresando a la clase de licenciado, gracias. ¿Qué manda? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo ingresando a clase, licenciado, gracias. Ah, muy buenas noches. Sí, está bien. Entonces les decía que ese proceso de integración centroamericana, la Unión de Repúblicas Centroamericanas, tiende a disolverse cuando se produce la independencia de los diferentes países que la conforman y cada cual pasa a ejercer su propia soberanía en el espacio de territorio que estima comprende su estado. Entonces, es ahí donde encontramos que el general Justo Rufino Barrios inicia un periplo para lograr integrar Centroamérica, sin embargo, se queda en el camino. Y los países siguen siendo países o estados soberanos, estados independientes, cada cual con su propio territorio, con su ordenamiento jurídico, con su forma de gobierno, y que se relaciona y reconoce a los otros estados y se relaciona con los mismos por medio de acuerdos bilaterales o tratados bilaterales o, en todo caso, a través de formas de integración de de Centroamérica, la integración en materia económica, en materia financiera, en materia de aranceles que se van uniendo y van tratando de encontrar puntos comunes que los identifiquen y que les permitan, en todo caso, poder llevar todo este camino de integración hacia estados mayores. Sin embargo, hay siempre una serie de situaciones ahí entre las diferentes oligarquías de los estados que frena la posibilidad de que se pueda negociar de manera colectiva. ¿Cuál es el primer antecedente posterior a esta Unión de Repúblicas Centroamericanas y luego de la independencia de los países centroamericanos? Lo encontramos sus primeros albores en lo que es la Organización de Estados Centroamericanos, a la que se denominó la ODECA, Organización de Estados Centroamericanos, que era una organización o es una organización de carácter subregional, porque la organización regional es la OEA y la subregión sería el Istmo Centroamericano y algunos otros estados que están alrededor también
como viendo la manera de evolucionar de esta organización. Dice que entonces fue una organización de carácter internacional, subregional, cuya carta constitutiva, es decir, la Carta de la ODECA, se firmó en la ciudad de San Salvador en 14 de octubre de 1951, hace alrededor de 73 años. ¿Cuál era el objeto de esta organización o de este tratado marco de integración de los países de Centroamérica? Era, en primer lugar, fortalecer los vínculos que unen a estos países, consultarse entre países, consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna centroamericana, es decir, establecer y tender lazos de amistad, puentes de acercamiento para lograr buenos acuerdos. El 12 de diciembre de 1962, dice, en la ciudad de Panamá se firma una nueva carta constitutiva que sustituyó a la anterior de 1951, y el objeto era tener un instrumento más contundente, más eficaz para eliminar las barreras que dividen estos estados, porque sí, tienen barreras muy rígidas en el relacionamiento también y en la comercialización, en el tratamiento de las mercancías y todo ello que tiene a mejorarse un tanto con los tratados de libre comercio. Dice que los órganos de esta nueva organización, que se modifica más bien en 1962, fueron la reunión de jefes de Estado como un órgano máximo, en vez de una asamblea general. Estaba la reunión de jefes de Estado, es decir, todos los presidentes y que eran los jefes de Estado, que representaban a cada uno de sus estados miembros. Conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, como queriendo copiar un tanto el esquema de la Organización de Estados Americanos. Habían dos consejos, Consejo Ejecutivo, Consejo Legislativo, una corte, por ahí el tema jurídico con la Corte de Justicia Centroamericana, tres consejos más, que es el Consejo Económico Centroamericano, el Cultural y Educativo y el Consejo de Defensa. Guatemala aprobó la carta el 27 de marzo de 1963 por medio de un decreto ley 1579, se ratificó el 24 de junio de 1963 y la publicaron en el Diario Oficial en noviembre de 1963, depositada en julio de 1963. El 2 de julio, vean los procesos que van teniendo estos organismos internacionales. Dice que el 2 de junio del año 1973, los ministros ustedes no habían nacido todavía, pero ya los ministros de Relaciones Exteriores firmaron un acta por medio de la cual se dejaba inactiva la ODECA debido a problemas jurídico-financieros. Ya no había
soporte económico para poder financiar esta organización. Y en marzo de 1982 se reunieron en Costa Rica los ministros de Relaciones Exteriores con la finalidad o la intención de reactivar la ODECA y decidieron que a dicho efecto debían celebrar sesiones cada 2 meses. Y en octubre de 1982 no se habían vuelto a reunir y Guatemala siempre cubrió su contribución monetaria en aras del ideal centroamericano. Estaba la intención entonces, primero el acuerdo por dejar inactiva la organización y ya no hablaba de ningún tipo de integración, y con posterioridad dijeron no es necesario que se reactive el organismo de integración centroamericana y hablemos y busquemos la forma de reactivar y darle actividad a este ente centroamericano. Y entonces, el 13 de diciembre de 1991, este es un dato importante, por favor. Ese está en la página 414 del libro, dice que el 13 de diciembre de 1991, los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas, incluyendo ahí a Panamá, firman en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, lo que se conoce como el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que es el protocolo de la Organización de Estados Centroamericanos, incluyendo Panamá, para la modificación de la ODECA. Es decir, que el protocolo, que en todo caso es un instrumento que amplía el anterior, que es esta Organización de Estados Centroamericanos, este Tratado Marco de Integración. El protocolo tiende a actualizar el marco jurídico de la ODECA y creó el sistema de integración centroamericana. Entonces, en ese protocolo, con la intención y con la mira de actualizar el marco jurídico de la ODECA, instituye y crea el Sistema de Integración Centroamericana, por sus siglas en español, SICA. Sistema de Integración Centroamericana, y el objetivo de este sistema es la integración centroamericana para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Vean bien cuando se da esa situación, en el año 1991, es decir, todavía no se habían celebrado en los países en conflicto, con conflictos internos como El Salvador y Guatemala, no se había firmado la paz firme y duradera, que es la que con posterioridad en el año 1996 en Guatemala llega a suscribirse. Este sistema de integración modifica también la estructura institucional de la ODECA, la que vimos del 12 de diciembre de 1962,
y la sede de este sistema está en Costa Rica, la sede de la ODECA, o el Sistema de Integración Centroamericano. Como tal, tiene capacidad jurídica en cada Estado miembro para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para firmar acuerdos con terceros estados. Se sostiene por las aportaciones en partes iguales de los Estados miembros. Veamos como las otras organizaciones también tiene propósitos y tiene principios y también tiene una organización establecida por una estructura que define a los diferentes miembros que la integran. Los propósitos del SICA, ya los vimos, consolidar la democracia. ¿Qué tipo de democracia? La democracia representativa. Respecto de los derechos humanos, sufragio universal y libre y secreto, el sufragio universal, libre y secreto. Y tiene como propósito también el nuevo modelo de seguridad regional con respecto a el poder civil, superación de la pobreza, el desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la lucha y erradicación de la violencia, corrupción, terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Vean todo lo que abarca o todos los temas que pretende abarcar para combatir. Son flagelos que no permiten el desarrollo del país. La libertad para el desarrollo del individuo y de la sociedad. Bienestar y justicia económica y social, en la medida en que todos tienen trabajos dignos, tienen posibilidades de ingreso, pues tendrán opciones para enviar a los hijos a estudiar y vivir una vida de mejores posibilidades. Tiene como propósito lograr la unión económica y el fortalecimiento del sistema financiero y la autodeterminación de Centroamérica. Es decir, que el Istmo Centroamericano, el propósito también que se fija es que sea autodeterminable sin la injerencia de ningún otro sistema o ningún otro grupo que quiera ingerir en los asuntos propios que únicamente competen a los centroamericanos. ¿Cuáles son los principios? Uno, de los derechos humanos como base fundamental. Dos, la actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, la democracia y la libertad. Identidad centroamericana como base de la integración. Solidaridad centroamericana, es decir, el apoyo recíproco entre cada uno de los estados. Desarrollo armónico y equilibrado. Globalidad del proceso de integración, es decir, que abarque a todo el istmo. Y la seguridad jurídica, la buena fe como un principio fundamental y el respeto a los principios y normas de la Carta de la ONU y de la OEA, así como de las declaraciones presidenciales centroamericanas que inician desde el año 1986. Ya vamos a ver las cumbres de presidentes de Esquipulas I, Esquipulas II,
las cumbres de Panamá, que también como importantes en estos eventos. Y entonces se respetan esos criterios, se respetan esas declaraciones que emiten los jefes de Estado para lograr un mejor desarrollo y un mejor ambiente dentro de ese istmo centroamericano. Dice que los estados centroamericanos, incluyendo a Panamá y Belice, que aceptan las obligaciones de la Carta y se obligan a abstenerse de tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa cuando no hubiese lineamientos previstos en casos sobre relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregional. ¿Quiénes son los órganos? Allá dijimos que los órganos era la reunión de jefes de Estado. Y entonces con este nuevo protocolo de Honduras, de Tegucigalpa, tenemos que se modifica esa estructura y entonces los órganos pasan a ser la reunión de presidentes, es decir, de todos los presidentes del istmo, incluyendo Panamá y Belice y también la República Dominicana, que se acerca por ahí. Y además, dice, sin considerársele como órganos, también forman parte del SICAL, dice acá, otros órganos, que es la reunión de vicepresidentes designados a la presidencia, el Parlamento Centroamericano, el famoso Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, que ya existía como parte del Tratado Marco de 1960-62, originada, dice, en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana como Secretaría Permanente. ¿Qué es la reunión de presidentes? Es el órgano supremo, es decir, una asamblea general de los miembros de esta organización internacional, subregional, que pone en la cúspide, en la cumbre, a la reunión de esos presidenciables o presidentes como un órgano supremo, y dice que se reúne ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando se les llame. En la práctica se ha venido reuniendo anualmente. Sus reuniones reciben el nombre de Cumbres Centroamericanas de Presidentes o simplemente cumbres presidenciales. Subrayen eso porque es muy importante. ¿Cómo se le denomina? Cumbres Centroamericanas de Presidentes o simplemente cumbres presidenciales. Las decisiones se toman por el consenso y el vocero para el semestre siguiente es el país donde se realiza la reunión y le corresponde definir y dirigir la política centroamericana, así como el seguimiento y control. Armoniza políticas exteriores, fortalece la identidad regional, aprueba las reformas al protocolo, decide sobre la admisión de nuevos miembros y asegura el cumplimiento de las obligaciones. Las cumbres ordinarias, las cumbres de presidentes se dividen en cumbres ordinarias y cumbres extraordinarias. En las cumbres extraordinarias tenemos como la primera cumbre
que se llevó a cabo el 25 de mayo de 1986 en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, y es conocida y referida como la cumbre de Esquipulas I. Esta cumbre sirvió para formalizar las reuniones de presidentes y también para crear el Parlamento Centroamericano. Es decir, que es en la primera cumbre de Esquipulas I en donde se acuerda reafirmar y consolidar las cumbres presidenciales y se organiza, se crea y se funda el Parlamento Centroamericano. En la segunda cumbre, que se llevó a cabo el 7 de agosto de 1987, conocida también como Esquipulas II, se suscribieron acuerdos para la paz firme y duradera en Centroamérica. En la tercera cumbre se llevó a cabo en Alajuela, Costa Rica, y adquiere el compromiso de cumplimiento total e inexcusable de los compromisos contraídos para llegar al diálogo, concertar el alto al fuego y decretar una amnistía general y la democratización. El 14, en la cuarta cumbre, El Salvador, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia su disposición a un proceso de democratización y conciliación. La quinta cumbre, Honduras, los gobernantes convinieron en que la contra nicaragüense depusiera sus armas en un plazo de 120 días y que mediante el diálogo se procediera también a la desmovilización de la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional. Es decir, en cada país tenían movimientos alzados, movimientos de liberación, que era necesario conciliar para llevar a cabo lo que se establecía como un principio fundamental, que era el de establecer la paz, la democracia y la libertad. Y así tenemos cumbres sucesivas, quizás en la cumbre número 13, que se llevó a cabo entre los días 9, 10 y 11 de diciembre del 92, se aprueba el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. En la cumbre número 19, que se llevó a cabo entre los días 11 y 12 de julio de 1997 y se celebró en Panamá, ciudad de Panamá. El tema central fue el reordenamiento del SICA, los principales acuerdos incluidos en la Declaración de Panamá II fueron Parlamento Centroamericano, Parlacén, integrar el presupuesto del Parlacén al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y homologar la elección de los diputados del foro regional a la de los diputados de cada país. Por eso es que tenemos que cada vez que hay una elección, hablamos de Guatemala, el país, se elige al presidente y también se eligen a los diputados al Congreso Nacional, pero también a los diputados al Parlamento Centroamericano. También se platicó sobre la Corte Centroamericana de Justicia que se había
cuyo estatuto se aprobó en la 13ª cumbre. Dice en esta cumbre 19 de Panamá, se aborda el tema para reducir el número de magistrados de 3 a 1 por país, tanto titulares como suplentes, para que un ejército, y disminuir los privilegios e inmunidades de los magistrados, equiparándolos a los de el país sede, a los de El Salvador. Otros acuerdos fue el de crear la Secretaría General unificada con sede única en El Salvador, que asumirá las funciones administrativas de la presidencia pro tempore. La cumbre 21 celebrada en Granada, Nicaragua, entre el día 20 de junio del 2002, se trató sobre la unión aduanera, el plan de acción sobre la integración económica centroamericana. Ya estaban tratando en esa reunión de asuntos de fondo para el proceso de integración económica con respecto a la liberación de algunos o flexibilización de algunos aranceles. Concluye la cumbre 23 del 19 de diciembre del 2003, que se llevó a cabo en Belice, concluye con la declaración de Belice, en la cual se trató temas referentes a integración centroamericana, SICA, República Dominicana, la integración, la unión aduanera también como otro paso de integración, estadísticas del sistema de integración centroamericana, programa de limitación de armamentos en Centroamérica. Bueno, aquí estamos hablando que un principio era establecer Centroamérica como una zona de paz, y entonces se limitan los armamentos en Centroamérica, se analiza lo relacionado a los desastres naturales, tomando en cuenta que la región es una de las más vulnerables y que se ve afectada, especialmente la parte del Caribe, Honduras, Nicaragua, por diversos ciclones, huracanes que vienen a afectar a esas poblaciones. También se platicó con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Cumbre Extraordinaria de las Américas, la Resolución Especial sobre la Crisis Cafetalera y la Organización Mundial del Comercio, el Café y Estados Unidos. Es decir, y así tuvieron un sinfín de cumbres, a manera que en el 15 de junio del año 2001, en la Cumbre Extraordinaria de Presidentes en Tuxtla, que tuvo como objetivo potenciar la riqueza humana y ecológica en la Mesoamérica como una estrategia de desarrollo, optó 8 iniciativas, 70 proyectos, y el impulsor del proyecto fue el presidente innombrable Vicente Fox. El plan fue el Plan Puebla-Panamá, conocido como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica. También hubo una serie de cumbres temáticas
que abordaron temas binacionales, internacionales en su reunión. Luego tenemos, además de esta reunión de presidentes y las cumbres presidenciales, tenemos como otro órgano importante, dijimos, el Consejo de Ministros, compuesto por los ministros del ramo correspondientes, y le corresponde dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes. En lo que concierne a su ramo, además podrán celebrar reuniones intersectoriales. Es decir, que este Consejo de Ministros, integrado por los ministros del ramo específico, en el cual al que corresponde en un momento dado tratar, por ejemplo, si es del tema de salud, el ministro de salud; si es el tema de educación, al ministro de educación, y así sucesivamente. Si es el tema de trabajo, será el ministro de trabajo. Dice que hay un comité ejecutivo que tiene 2 órganos permanentes y se integra como un representante por cada estado miembro. Los representantes son nombrados por los presidentes por medio de los ministros de Relaciones Exteriores. Es presidido por el representante del Estado, sede de la última reunión ordinaria de presidentes, y se reúne ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea necesario. También está como otro órgano importante del sistema de integración, la Secretaría General. Dice, este es otro de los 2 órganos permanentes y está a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para un periodo de 4 años. Es el funcionario administrativo de más alto rango y dentro de la organización tiene la representación legal del SICA, es decir, al igual que el secretario de Naciones Unidas, secretario de la OEA, también el secretario, este es un órgano, la Secretaría General es un órgano que está representado por un funcionario que tendrá dentro de su quehacer la representación legal del SICA. Dice, tiene las siguientes atribuciones: representar al SICA legal y administrativamente, ejecutar todas las acciones que le ordenen los jefes de Estado, los presidentes o los ministros. Elabora el reglamento administrativo, gestiona y suscribe instrumentos internacionales, gestiona la cooperación, prepara el programa de trabajo y elabora informe anual y proyecto de presupuesto, participa con voz en todos los órganos del SICA y actúa como secretaría permanente de las reuniones de presidentes. También está como órgano asesor y de consulta la reunión de vicepresidentes designada por los presidentes, y es un órgano asesor y de consulta y se reúne cada semestre ordinariamente y adopta sus resoluciones por consenso. Está también la Corte Centroamericana como un órgano jurídico de esta organización, y
y la competencia es conocer a su solicitud de cualquiera de los Estados miembros las controversias que se susciten entre ellos, y se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, que son competencia de otro tipo de órganos jurídicos de carácter internacional. Pero sí conoce de acciones de nulidad y de incumplimiento de acuerdos de los organismos del sistema de integración, y conoce los actos de los estados cuando los mismos afecten el sistema de integración. Conoce y falla como árbitro cuando fuere solicitado, y también actúa como tribunal de consulta permanente. Conoce en última instancia en apelación de las resoluciones administrativas dictadas por los órganos u organismos del sistema de integración que afecten directamente a un miembro del personal. Tenemos un comité consultivo que se integra por los sectores empresariales, laborales, académico y las fuerzas vivas del Istmo Centroamericano, y su función es de asesoría a la Secretaría General. Tenemos también la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es el resultado del Tratado Marco de Integración. Dice: la SIECA desarrolla sus funciones dentro del marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, y se ocupará de los asuntos económicos del SICA, dentro del SICA. En adelante informará de sus actividades a la Secretaría General del SICA, con el objeto de promover el desarrollo armónico y equilibrado de los aspectos económicos con los aspectos políticos, sociales y culturales en la perspectiva de la integración global de la región centroamericana. Y por último tenemos el Parlamento Centroamericano, que es un órgano también del SICA, que fue creado en la cumbre de Esquipulas I, y por la razón de su importancia vamos a dejarlo con la finalidad de analizarlo en la clase presencial del día miércoles. De manera que entonces que hasta aquí vamos a finalizar la clase del día de hoy, relacionada con el sistema de integración centroamericano y de la Organización de Estados Americanos, la ODECA. Así es de que les deseo un feliz fin de semana y una noche tranquila y relajada y muy descansada. Cuídense mucho. Feliz noche, Alix, se cuidan. Buenas noches, Adiós. licenciado. Adiós, adiós.